Bien, vamos a ver la regla de la multiplicación, regla de la división y luego para llegar a la regla de la cadena. Tres cosas que nos van a servir para derivar las funciones que estamos trabajando. La regla de la multiplicación, como la tenía puesta acá, ¿cierto? Consiste en que usted tenga que aplicar esto para poder derivar una multiplicación de funciones. Y específicamente, recordar, ¿cierto? Que habíamos visto que la suma era una cosa así. Si quiero derivar una suma de funciones, es la derivada del primero más la derivada del segundo, ¿cierto? O sea, aquí prácticamente cuando derivábamos una suma era derivar cada uno. Y si derivamos una constante por una función, recuerde que la constante se mantiene y se deriva solamente la función. Y en esta parte que estamos viendo, hay que ver que no olvidar que f multiplicado por g derivado es, por ningún motivo, es la primera derivada por la segunda derivada. ¿Ya? ¿Ya? Aquí no es muy como los de arriba, ¿cierto? Que, o de la suma, que era la derivada de cada uno, sino que acá hay que aplicar esta regla que aparece aquí arriba. La regla dice que derivemos la primera función y la otra no, y después le sumemos la primera sin derivar y la segunda derivada. Eso es lo que vamos a aplicar en los ejercicios que vamos a ver enseguida. Entonces, suponga que quiero derivar esta función que dice 3x cuadrado por 3 elevado a x. Bien, para derivarla me doy cuenta que efectivamente aquí aparece una multiplicación de funciones. Voy a considerar como que esta es la función 1 y esto de aquí es la función 2. Entonces me va a quedar como, aplicando la regla de la multiplicación. Derivada del primero por el segundo más el primero derivado, más, perdón, el primero sin derivar, ahí, por el segundo derivado. Todo esto dividido en nada, solamente eso, ¿cierto? Ahí. Ya, una cosa muy útil que estoy aplicando acá y que yo les recomiendo siempre hacerle igual es que se pueden fijar que no he derivado todavía, no, solamente dejé expresado que quiero derivar. Aquí dejé expresado que quiero derivar la primera función, después la otra, pero no las he derivado. Y esto va a servir porque después las funciones son un poco más complejas, entonces derivarlas requiere que uno lo vaya haciendo paso por paso. Pero sí apliqué directamente la fórmula que vemos ahí arriba. Bien, una vez que aplico correctamente la fórmula, voy a derivar cada uno de estos. Aquí me va a quedar 6x por 3 elevado a x más 3x cuadrado. Y recordemos que la derivada de una exponencial era la misma exponencial por el logaritmo natural de lo que vemos como base. Y entonces ahí sí que tengo derivada la función.
Profesor, ¿y eso se deja hasta ahí nomás? Sí, se puede dejar hasta ahí, o podríamos también, si por algún motivo tú quieres simplificar un poco este ejercicio o verlo de una manera más ordenada, que es lo que siempre se busca, lo que podría hacer es fijarme, mira, que tengo un término en común en esta suma, este de acá y ese de acá, y además tengo una X en común también, pero ese principalmente. Entonces podría, lo más cierto, ese podría factorizarlo, ¿ya? Pero sería más como un arreglo algebraico de manera que se vea más ordenado. En términos de la derivada, ahí acabó el ejercicio porque ya no tengo nada más que derivar. Ok, gracias. Bien, entonces ahora voy a derivar el siguiente, el que viene ahí abajo. Voy a tomar esto como la primera función y esta de acá como la segunda función. Entonces derivo, por supuesto, no voy a derivar al tiro, sino que voy a dejar expresado las cosas que quiero derivar. Ahí. Entonces, no he derivado, pero sí ya estoy viendo qué es lo que tengo que derivar. Tengo que derivar ese paréntesis que vemos al principio y el otro que se ve allá al final. Bien, recordemos que la constante no se ve afectada por la derivada, que era lo que le había puesto hace un rato, pero la derivada del logaritmo natural es 1 partido de x. Y la derivada de x elevado a 5 sería 5 por x elevado a 4. Y ahí tengo la derivada. Ahora puedo simplificar estas cosas. Ya, por ejemplo, acá, esta x la puedo simplificar con esa y me queda 4. Ahí puedo multiplicar esos números que ven, el 6 y el 5 me da 30. Ahí. ¿Ya? Y si quisiera verlo de una forma más simplificada o factorizar, igual puedo factorizar acá. Aunque no es estrictamente necesario, pero le aprovecho de mostrar que se puede ver de esa manera el ejercicio. O sea, puedo simplificar el 6 por x elevado a 4. Profe, ¿Sí? ¿por qué la derivada del logaritmo natural de x quedó uno partido en x? Ah, recordemos que la derivada del logaritmo en base a de x era 1 partido en x por logaritmo natural de a. ¿Ya? Esa la que vimos en la clase anterior. Y en el caso del logaritmo natural, vimos Ah, también, ya. aquí quedaba 1 partido x por el logaritmo natural de e, que es la base de eso, y nos quedaba solamente esto. Sí. Gracias, profe. Bien. Y la regla de la multiplicación no solamente se aplica cuando hay dos funciones multiplicadas, sino que, como vamos a ver ahora, se puede aplicar cuando hay una serie de funciones multiplicadas. Por ejemplo, acá. Basta que escoja, por ejemplo, esto como mi primera función y esto como la segunda. A pesar de que la primera hay una multiplicación, pero ya no vamos a encargar de eso. En forma general uno dice ya, tengo dos cosas acá. Esto que marqué que era la primera función y la otra que sería mi segunda función.
Si aplico la regla de la derivada, esto me va a quedar como la derivada de esto más eso por la derivada del logaritmo natural. Así. Y entonces aquí viene algo interesante. Cuando tengo que derivar esto, no lo he derivado todavía, sino que solo lo dejé expresado que tengo que derivar, el primer término aparece otra vez la regla de la multiplicación. Entonces, aquí tenemos que aplicar la regla de la multiplicación nuevamente. Por eso es tan importante, como les contaba, ir dejando expresado qué es lo que quiero derivar. No es no derivarlo al tiro, porque me puedo encontrar con estas sorpresas que, claro, apliqué la regla de la multiplicación, pero luego lo que me queda por derivar es otra regla de la multiplicación, que es la que veo ahí, donde tengo que volver a escoger esto como un par de funciones. De esa manera, por ejemplo, yo puedo decir, ya, esta sería mi primera función y esta acá sería mi segunda función. Y aplico la regla de la multiplicación ahí. Entonces esto quedaría como 3x cuadrado derivado por e elevado a x más 3x cuadrado por e elevado a x derivado. Todo eso por el logaritmo natural de x más 3x cuadrado elevado a x. Y aquí, recordando esta derivada, ya la puedo hacer porque es solamente 1 partido x. Ya ahí no tengo mucho más que hacer. La derivo de esa manera. Y entonces veo que me quedan derivadas por hacer. Pero aquí ya sale más fácil. Esta sería 6x por e elevado a x más 3x cuadrado. Y la derivada de e elevado a x, recuerden que esta es la única función que su derivada queda ella misma, entonces es e elevado a x. Aquí se pueden fijar que puedo simplificar esto con ese de ahí. ¿Ya? Y ahí tengo, ahora sí que tengo todo derivado. Si el resultado de esa derivada sería eso que ven ahí. Profe, Dígame. ¿podría volver al ejercicio 1 para tomarle foto, porfa? Ya, gracias. Ah, de todas maneras, igual lo mando, así que lo van a tener. Ya. En ese ejercicio no faltó derivar el paréntesis grande, ¿Cuál paréntesis grande el sería? cuadrado, el paréntesis cuadrado, Paréntesis cuadrado. porque ese estaba como derivada y usted solamente hizo lo de multiplicación, pero no tiene lo de derivado. No sé si me explico. O sea, estos quedan como para derivarse, por cierto. Este de acá y ese de acá. Al aplicar la regla de la multiplicación en ese que ves ahí. Sí, sí, pero ese está derivado. Y usted ¿Sí? solamente aplicó la regla de la multiplicación, pero no. ¿Qué pasó con la derivada de ese paréntesis? Ah, esta derivada es eso de ahí abajo, po. O sea, todo eso es todo esto. Ah, ya, ya. Gracias, profe. O sea, derivar ese paréntesis es equivalente a lo que tengo ahí abajo. Ya. Profe, ¿Sí?
Podríamos haber agrupado distintos, como nosotros quisiéramos la parte de arriba, ¿no es cierto? Exacto, y no hubiera cambiado el resultado. Ah, ya. O sea, yo podría haber puesto, por ejemplo, 3x cuadrado en mi función y la otra e elevado a x con logaritmo natural de x, ¿cierto? Y ahí aplico igual, pero me hubiera quedado una regla de multiplicación en el segundo término. Ya. No hubiera cambiado el resultado. Y ese como ejercicio ustedes lo podrían hacer, ¿cierto? Agrupar lo distinto, pueden verificar que les va a quedar lo mismo. ¿Y alguna otra pregunta? Vamos a pasar ya a la regla de la división. Bien, la regla de la división bastante parecida, pero con sus diferencias, ¿cierto? Que ahora tengo que restar estos términos, o sea, es la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por el de abajo derivado, y todo eso dividido por la función que está abajo al cuadrado. Vamos a aplicarlo inmediatamente a estos ejercicios que están acá, a ver cómo se usa esta regla. Entonces, voy a mostrarles algo, sí. No, pero no en este, el siguiente ejercicio mejor. Diríamos esto primero, apliquemos la regla de la multiplicación, o sea, la división, acá. Entonces, si quiero derivar el f, me fijo que estoy dividiendo dos funciones. Y esta función, la primera es 3x cuadrado, que haría el papel como eso que tengo acá, como esa. Y la otra sería esa que sería como esta acá. Entonces, aplicando esta regla de la división me queda la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por el de abajo derivado. Todo eso dividido el de abajo al cuadrado. Y entonces lo puedes ver ahí. Tenemos esa derivada. Y ahora derivo lo que me falta derivar. Ahí sería 6x menos 3x cuadrado por 3 elevado a x logaritmo natural de 3. Y
regla de la potencia, tengo una potencia sobre otra potencia, puedo multiplicar estas potencias, me queda 2x. Pero este ejercicio sí lo puedo simplificar y harto, porque si se fijan acá, tengo un término común que es S y S, que lo puedo factorizar. Fíjense que ahí lo factorice y además me permite simplificarlo por uno de estos para que me quede solamente X. Entonces nos va a quedar esa expresión que es mucho más sencilla. Bien, vamos con otro. Aquí si quiero derivar, voy a mostrarle algo primero, que esto es lo que quería mostrarle, que esa constante que aparece ahí, cuando yo quiero derivar el g, puedo colocar esto como 6 por la derivada de esto. Y puedo hacer eso porque el 6 es una constante. Entonces, recuerden que de manera muy general, el 6 puede salir independiente de lo que esté multiplicando. ¿Y para qué me va a servir esto? Bueno, provoca menos errores porque no anda un 6 por ahí a cada rato. Y me dedico a derivar lo que tengo en este paréntesis que ven acá. Y una vez que ya termino de derivar eso, a todo el resultado le multiplico 6 y listo. Entonces, aplicando la regla de la división en ese paréntesis que veo, esto nos va a quedar como 6 por la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por el de abajo derivado. Entonces, ahí apliqué la regla de la división en esta división de términos que tengo en ese lado. Bien, y ahora derivo ahí. Me queda de esa manera. Puedo simplificar algunas cosas acá. Por ejemplo, este x, ponerse para que me quede 4.
ahí, e incluso puedo sacar este término común que veo en esta parte. Y entonces puedo simplificar este con ese para que me quede 6. ¿Ya? Ahí hice un montón de simplificaciones para que quedara más sencillo, ¿cierto? Pero la derivada ya la había hecho ahí arriba. En la división siempre se llega como un que tenemos que factorizar los términos de arriba para eliminar el de abajo. No, la verdad no siempre, pero justo en esto es como que hay algunos donde puedo encontrar factorizaciones que me simplifican el ejercicio. Ya. Pero no ocurre en todos los casos. Pero entonces simplemente abajo, en algún momento, quizá abajo no se trabaje nomás. ¿Sí? Exacto, que así como tal cual. Ya, ok. Igual, si en algún momento tenemos que invertirlo, por ejemplo, dejarlo 1 partido en x elevado a la sexta. ¿Uno partido de que elevado a la sexta? Sí, porque está dividiendo y pasa al otro lado, o sea, se invierte y se vuelve una multiplicación. Pero, ¿en qué caso sería eso? No sé, en algún caso que no se pueda factorizar en la parte de arriba. ¿Ya? O Y tú dices como, ¿qué podríamos hacer con este? sí, a veces es que no sé, me extraña que no se trabaje con ese en algún momento, si no se factoriza arriba. No, pero es que eso al final es como una expresión equivalente, en realidad. ¿Ya? Y uno hace esto solamente para ver el ejercicio de una forma más sencilla. Pero que no se factorice no pasa nada con la función, Ya, ok. ¿no? De hecho, lo que más nos importa de esta función es como después cuando reemplacemos el x nos dé algún valor. Profe, Gracias, ¿puedes profe. subir un poco, ¿Sí? por favor? Ahí solo factor. Ah, sí, factorizo. Ya, gracias, profe. Bien, entonces tenemos acá un tercer caso. Y acá nos vamos a encontrar con algo que estamos utilizando aquí, pero vamos a aplicar primero la regla de la división y luego vamos a encontrar que dentro nos va a quedar la regla de la multiplicación. Entonces, ¿Eh? ¿sí? Sigo sin entender por qué en el otro ejercicio dejó el 6 afuera y no aplicó la regla de multiplicación para el 6 también. Porque es constante y recuerda que la constante puede ser... Ah, verdad. Sí, cierto. Bien, entonces acá voy a derivar el h, pero al igual que antes, voy a preferir dejar este 3 afuera, ¿ya? O sea, solamente tengo que derivar esto que veo aquí. Y para derivar esto, aplico regla de la división. Entonces me queda h
igual a 3 por. Entonces, regla de la división aquí sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por el de abajo derivado. Todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Bien, entonces nos queda eso de ahí. Y ahora hay que derivar lo que hay que derivar, ¿cierto? Tengo que derivar, lo dejé como pendiente, no he derivado nada, sino que solamente dejé como qué cosas tengo que empezar a derivar. Y me fijo que en esta parte hay una regla de la multiplicación. No puedo llegar y derivar eso. Tengo que aplicar regla de la multiplicación para poder derivar ese término. Así que eso es lo que va a seguir haciendo esto. Pero ese logaritmo natural sí lo podemos derivar al tiro. Es 1 partido de x. Entonces apliqué regla de la multiplicación para ver que eso en verde era lo mismo que derivar todo esto. Aquí aprovecho de simplificar uno con s. Derivo ahí x cuadrado sobre derivada de 2x y la derivada de l elevado a x es l elevado a x. Tengo eso ahí. Menos x por l elevado a x. Todo eso dividido en logaritmo natural de x al cuadrado. De acá no hay mucho más que hacer. Bueno, puedo sacar este que se me repite acá. Ya, ahí lo dejé afuera del paréntesis. Incluso ahora veo que tengo el término común aquí y acá, y también lo puedo sacar. Ya, como para que quede un poco más fácil de leer. Entonces, aquí ya combinamos las dos cosas, ¿cierto? La regla de la división y luego adentro nos fijamos que cuando teníamos que derivar, nos quedó también la regla de la multiplicación. Profe, el penúltimo paso en el e elevado a x, ¿qué hizo? Lo eliminó nomás. ¿Esos?
Primero lo saqué acá, ahí, así, Sí. y después lo saqué hacia afuera. Ahí. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Para que pasemos a la regla de la cadena. Bien, esta es solo una regla, pero requiere que veamos bastante ejercicio. Entonces, por eso está dedicado solamente como un tema aparte. Entonces, la necesidad de derivar con regla de la cadena es la siguiente. Suponga que usted quiere derivar x cuadrado más 1, o sea, x más 1 al cuadrado. Sabemos derivar x cuadrado, porque x cuadrado su derivada es 2x, ¿ya? Ese no hay problema de derivarlo. Y x más 1 al cuadrado tampoco requiere mucho esfuerzo, porque x más 1 al cuadrado sería x cuadrado más 2x más 1, y derivamos eso y nos queda 2x más 2. ¿Ya? Entonces, no es un desafío, ¿cierto?, derivar esa expresión. Pero tenemos el problema que, ¿qué pasa si ahora queremos derivar una función como la que viene acá? Si queremos derivar x más 1 elevado a 1000. Entonces, ya no es conveniente hacer esto que está allá arriba, ¿cierto? No voy a poner a desarrollar ese exponente 1000 porque me van a quedar 1001 términos y eh, no voy a estar derivando cada uno. Entonces, existe un método para poder derivar esto que viene de componer dos funciones. El x más 1 elevado a 1000 en realidad es la composición de dos funciones que sí sabemos derivar. ¿Cómo puedo obtener x más 1 elevado a 1000? Bueno, es la composición de x más 1 con x elevado a 1000, como ven aquí. Tengo que componer esta función con esta. Y obtengo esas dos. La gracia es que yo sé derivar el f y sé derivar el g que ven ahí abajo. La derivada de f vale 1 y la derivada de g vale 1000 por x elevado a 999. Esto nos va a permitir derivar esa composición. ¿Y cómo? Es la regla de la cadena, que vamos a ver ahora. Dice eso de ahí, pero hay una forma mucho más sencilla de verla, ¿ya? Básicamente dice que usted derive el f nomás, como sabe derivarlo, no importa que tenga lo que tenga dentro, y luego multiplica por la derivada del g, que es la función que está compuesta. En términos más sencillos, yo le voy a enseñar una forma en que usted puede ver esta misma regla de la cadena, pero basándose como en las derivadas que ya conoce. Así que le voy mostrando una serie de problemas y se va a ir dando cuenta cuál es la lógica detrás de la regla de la cadena.
Primero, ustedes saben derivar x elevado a 1000, porque su derivada es, ¿cierto? Esta es directa, no hay que hacerle mucho. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 1000? Sería 1000 por x elevado a 999. Recuerden que en la clase anterior vimos que cuando x estaba elevado a un número, su derivada era eso de ahí. Este de aquí nos da el pie para poder derivar otra función que no necesariamente tiene x adentro, pero que puedo basarme en esta derivada que están viendo ahí. ¿Cómo derivamos eso de ahí? Ya, no tan difícil como parece. En realidad, uno dice, tengo x cuadrado más 1 elevado a 1000. Si eso fuera solamente x elevado a 1000, yo podría derivarlo, yo sabría derivarlo. El problema es que tiene otra cosa. La regla de la cadena le dice, no importa, usted derive como si eso fuera solamente una cosa, o sea, esto de acá, derive como que fuera solamente x eso. Entonces, si fuera solamente x, sabemos que la derivada nos daría 1000 por x cuadrado más 1 elevado a 999. Siguiendo la idea de lo que está arriba. Se fija que arriba cuando era x se derivó así. Si yo considero, me olvido que dice x cuadrado más 1 y eso es como que fuera x nomás, quedaría así. Y la regla que nos dice, bueno, derive igual como siempre, pero ahora multiplique por eso que estaba adentro que no es x. O sea que tengo que derivar y multiplicar eso que estaba adentro. Así que esta es la parte que se agrega cuando hago la regla de la cadena. Si desarrollo esto, finalmente me queda 1000 por x cuadrado más 1 elevado a 999 por 2x, que sería la derivada de eso que ven ahí. Bien, otro ejemplo que podemos ver, Profe, una pregunta. dígame. Ahí ese uno del x cuadrado más uno, ¿dónde Ah, queda después de derivarlo? la derivada de una constante es 0. Ah, ya, ¿Ya? Entonces, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado nos queda 2x. gracias. Bien, sumamos que también tenemos conocida esta derivada, la de la raíz de x, cuya derivada es 1 partido en 2 raíz de x. Entonces, ¿cómo derivo la siguiente función? Entonces miro esa función y digo, ya, yo sé derivar la raíz de x, que es lo que veo ahí arriba, pero aquí tengo que derivar algo más que la raíz de x, porque la raíz de x adentro no tiene x, sino que tiene otra cosa, tiene un x cuadrado más 3 elevado a x. Necesito derivar ese. Entonces para hacerlo, decimos, ya podemos derivarlo, al igual como lo hicimos arriba, consideremos, no olvidemos que esto es otra cosa, sino que pensemos que es solamente x. ¿Cómo quedaría esta derivada? Sería 1 partido en 2 veces la raíz de eso. Tal cual está arriba, ¿cierto? Arriba tenía una x, pero nosotros tiene otra cosa. Y eso que es otra cosa es lo que tengo que multiplicar derivado acá. Así. Entonces finalmente esto me queda como
2x más e elevado a x. Todo eso dividido en 2 raíz de x cuadrado más e elevado a x. Ya, por ejemplo, tengo otro ejemplo de esto. El logaritmo natural de x, su derivada es 1 partido en x. Bien, esa es la derivada del logaritmo natural de x. Pero si ahora quisiera derivar un logaritmo natural con otra cosa adentro, que no fuera solamente x, sino que hubieran otras cosas adentro, me quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, quiero derivar eso. Entonces me dice, ya, ok, ¿cómo derivo esto acá? Bueno, yo sé que la derivada es, pienso como que todo esto fuera solamente x, entonces me va a quedar 1 partido todo eso. Y ahora multiplico por aquello que está dentro, que es x cuadrado más x derivado. Entonces nos queda 2x más 1, todo esto dividido en x cuadrado más x. Y así puedo derivar un logaritmo que tenga otra cosa dentro y no necesariamente el x. Profe, ¿Y? Dígame. ¿por qué quedó un 1 ahí? Porque la derivada de x vale 1, ¿ya? El x es x elevado a 1, ¿cierto? Si lo derivo me queda 1 por x elevado a 0, que es 1. Ah, ya, es cierto. Profe, ¿Y? Dime. en el examen final va a entrar como más de esto, de derivada, que, o sea, va a entrar toda la materia, pero como que va a entrar más de derivada, que es lo último que vimos, ¿no? Sí, gran parte del examen es derivadas. Ya, Pero lo que igual requiere derivadas es que tú sepas límites y también sí, que sepas funciones. sí. Ya, gracias, profe. Profe, ¿Y? Dime. no entendí en qué momento en específico se usa la regla de la cadena. Porque tiene funciones, por ejemplo, nosotros todo el rato hemos derivado funciones como esta, por ejemplo, así, o funciones como esta, así, ¿cierto? Esta, o estas que son así. Pero en ningún caso estábamos viendo qué pasaba, por ejemplo, si dentro de la raíz había otra cosa, o si dentro del logaritmo había otra cosa. Ah, ok. Nos faltaba ver esas funciones. Ah, perfecto. Por ejemplo, mira, otra cosa que vimos también, vimos cómo derivar esta función que aparece acá, que es f de x igual a 3 elevado a x. Esa la sabemos derivar. Es 3 elevado a x por el logaritmo natural de 3. Pero nunca vimos cómo se puede derivar si es que eso de arriba no fuera x, sino que fuera, por ejemplo, x cubo más 1. Entonces, ahí nos cambiaron el x que estaba ahí. Y no tengo que derivar así como así, sino que hay que aplicar regla de la cadena, considerando que lo que tú haces es decir, ya, me olvido que todo esto es x cubo más 1, pienso que es como un x nomás. La derivada de esto sería 3 elevado a x cubo más 1 por el logaritmo natural de 3, pero ahora le multiplico aquello que está ahí derivado. Entonces me queda como resultado esto así. Ahí me queda solamente tx cuadrado.
Entonces te fijas que derivé como si eso que marqué en verde fuera solamente x, lo derivé igual, pero la diferencia es que al final multipliqué por la derivada de eso. Esto más las reglas que vimos antes, que son la regla de la multiplicación, la división, le van a hacer que pueda derivar una serie de funciones casi, bueno, casi todas, ya se pueden ir haciendo con esto. Profe, Dígame. entonces en el examen no va a entrar lógica. Bueno, todavía no defino bien los temas en realidad para el examen. Pero como calidad de examen siempre debiera entrar todo. Ok, gracias. Bien, voy a ver otro ejemplo más. Bien, este ya es un poco más complejo porque nos vamos a encontrar con la sorpresa que hay varias cosas que derivar. Pero recuerde, ¿cómo derivo el logaritmo natural? El logaritmo natural es 1 partido lo que esté adentro de él. Entonces, 1 partido lo que está dentro de él. Y como adentro no es solamente hay un x, sino que hay una raíz de x cuadrado más 1, le multiplico la derivada de eso. Y ahora tengo que derivar eso que me queda ahí, pero eso que está ahí tampoco es tan sencillo de derivar, sino que también tengo que aplicar otra regla de la cadena. Y recordemos que la derivada de la raíz era, de hecho voy a anotar estas dos derivadas que estoy usando aquí, que la derivada del logaritmo natural es 1 partido x, y la derivada de la raíz es 1 partido 2 veces la raíz. Entonces, basándome en esas derivadas, digo ya, me falta derivar esta raíz que veo ahí. Sería 1 partido en 2 veces la raíz por la derivada de lo que está dentro, que sería x cuadrado más 1. Y ahora me queda derivar ese. Pero para ese ya no necesito usar regla de la cadena ni ninguna otra regla, porque esa es más directa, nos quedaría 2x más 0. O sea, solamente 2x. Ya no tengo nada más que derivar. Sí, puedo simplificar todo este ejercicio porque este 2 que ven ahí se va con ese 2 y esas raíces de abajo al multiplicarse quedan sin raíz. Entonces eso me queda x partido x cuadrado más 1.
Profe, Dígame. es que no entendí por qué quedó así, o sea, por qué la multiplicó por el mismo, pero con 2 veces, o sea, por 2 en la raíz, y En la después raíz. de nuevo derivado, que no caché. Esto del principio, porque primero estábamos derivando el logaritmo, ¿cierto? Ese Sí, logaritmo de acá. ¿Ya? Y la derivada del logaritmo es 1 partido lo que tiene adentro. ¿Qué es eso? sí, ¿No? sí. Pero como estamos haciendo regla de cadena y lo que está dentro no es solamente x. Si fuera solamente x, el ejercicio terminaría ahí. Pero tiene otra cosa. Entonces, eso que es otra cosa, yo lo tengo que multiplicar derivado, que es lo que le dice la regla de la cadena. Entonces, me Al, queda por derivar este. ¿Cómo derivo esa raíz ahora? Al lado puse cuál es la derivada de la raíz si tuviera solamente x. Nos dice que la raíz de x se deriva como 1 partido 2 raíz de x. Entonces, claro, lo aplico ahí. Se fija que le puse 1 partido 2 veces lo que tenía ahí. Pero me doy cuenta que lo que está dentro de la raíz no es x, sino que es x cuadrado más 1. Así que tengo que multiplicar por esa derivada, que es esa de ahí. ya caché. Y ya esa, ahí ya no tengo que hacer regla de la cadena porque esa ya es 2x nomás. Y ahí termino. Sí, bueno. Entonces, Ya, muchas gracias. esto significa que como lo que me estás contando tú es que a veces uno tiene que derivar en cadena muchas veces, no solamente una. Sí, sí, gracias. Ya, entonces, vamos a continuar el día jueves, ya, para ir viendo algunos otros tópicos de derivadas. Y les voy a mandar también estos desarrollos para que los tengan. Profe, Dígame. profe, antes algo simple. ¿Por qué cuando deriva x cuadrado más 1 queda 2x? Porque yo como que lo derivé y no me da eso. No sé si- Veamos. Veámoslo aparte, por ejemplo aquí, ya. ¿cuál es la derivada de x cuadrado más 1? Entonces uno dice, ya, esto es una suma, ¿sí? Entonces yo debería derivar el x cuadrado y el 1 aparte, así. Ya. Ah, ya. Y esta derivada es 2x, ¿o no? Sí. Y ese Y la uno. otra es 0. Ah, 0. Ah, 0. Ahí está. ¿Por qué es 0? Porque la derivada de una constante es 0, porque, ¿se acuerdan que el límite, o sea, esto viene de un límite? El límite, Sí. y del límite uno ve eso. De hecho, lo voy a aprovechar de revisar porque, a Cualquier ver, límite, cualquier límite de 1 que se acerque a cualquier número al infinito o al 2, el que sea, va a 0, ¿cierto? es porque, ¿te acuerdas como lo que decía como la función, la derivada, era límite cuando delta x tendía a 0 de f de delta, o sea, x más delta x menos f de x partido en delta x. Esa es como la definición de derivada. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la función constante? Una función que es solamente así, una c. ¿Cuál sería su derivada? Uno dice, ya, esto es límite cuando delta x tiende a 0. ¿Y qué sería para la función constante esto y esto? Mm. Esa función siempre vale cepo, ¿no? Independiente de que le evalúe. Ah, Entonces, ya. Ya. se queda 0. Ya, ya entendí. ¿Ya? Sí, y es una regla general, ya, como siempre que tengas una constante por ahí y la quieras derivar, te va a quedar 0. Ahora, distinto es que la constante esté multiplicada por una función, porque ahí como vimos delante, que lo que pasaba, la constante se mantenía y uno deriva solamente la función. Profe, cuando, ¿Mm? por ejemplo, me da en un límite 0 partido 2, Eso es ¿eso es 0? 0, ¿sí?
Ya, y por ejemplo, cuando hay dos partidos, no, eso no. Dos partidos, algo que se va a aproximar a cero. Eh, no es que me confundía con eso, pero es, es que como que de repente sentía que en la guía como que no me daban y era por eso, porque me daba como algo partido cero y eso era cero. Ah, pero algo partido cero no es cero. Lo que tú me Ah, dijiste es cero que partido algo y eso sí, es cero. eso es cero. Eso es cero, ¿ya? Pero eso no es cero. De hecho, este no es un número real. Eso no existe. Claro, lo que pasa con eso es que, por ejemplo, si tú tienes esto, el de abajo está aproximando a cero, esto te va a quedar más o menos infinito. Profe, entonces, Ahí. por ejemplo, en algunos resultados nos colocaban más infinitos. ¿Es lo mismo que diga que no existe el límite? Claro, sí, no existe el límite ahí. Profe, ¿Profe? una pregunta. ya dale tú nomás. ¿Vas, ¿Va a ser una clase como para las dudas sobre el control? ¿Sí? Gracias. Mm, Sí, pero no, yo creo que la voy a hacer el día domingo, ¿ya? ya, gracias. Domingo en la tarde, como a las 7 de la tarde, una buena hora. Ya. ¿Ya? Igual el control no es el lunes, fue el martes, así que todavía les queda ahí después un día más. Lo que sí recomiendo, hagan la guía de ayudantía igual, con esas Profe, cosas, ¿sí? tengo una duda. ¿Usted tiene como la pauta del taller de límites, No, las es que respuestas? eso ayer lo subió el profesor Omar, pero sí el profesor Omar subió un video donde desarrollaba esos ejercicios, y está ahí en Canvas. O sea, sí, pero como no los resolvió todos, quería saber si tenían como la respuesta de No, todos. es que eso es de su curso, entonces tendrías que preguntarle a él. Ya, perfecto. Y ¿No? lo otro era que si en el control va a entrar continuidad reparable o no. Sí, puede entrar continuidad reparable, sí, sí podría entrar. ¿Profe? Ya, profe, gracias. ¿Mm? Profe, ¿esa ayudantía que va a ser el día domingo va a ser para todas las secciones o solamente para esta? Para todas. Ah, Para todas. Pero antes de eso, voy a dar voy a hacer unas pequeñas reuniones con gente de esta sección o de la otra para ver qué dudas como son las más recurrentes que tienen. Y así el día domingo voy a ver temas como que yo sé que hartos tienen dudas sobre ese tema. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿uno cómo localiza a las personas con las que es en grupo para el trabajo final? Mm, pero ya sabes con quién eres. Sí, sí, ¿Sí? pero... Sí, qué bueno que me pregunta eso, porque les voy a mostrar una cosa. Mm, Sí, ¿Qué porque pasó? por Canvas no me dejaba mandarle mensajes directos, porque me aparecen los puros nombres. Ya, ¿está bien? Profe, se podía hacer con personas de otras secciones, ¿cierto? Y no hay ningún problema. De hecho, yo Ya. la habilité para que puedan trabajar entre secciones. Profe, y Eh, otra cosa, ¿qué es ¿Sí? continuidad reparable? Mira, el contenido reparable es cuando una función no es continua en un punto, pero tú puedes encontrar el límite en ese punto. Yo voy a subir una cápsula de eso, así que bueno que su compañera me preguntó, porque voy a subir una cápsula con un ejercicio. No es tan difícil de entender en realidad, pero sí requiere que tú sepas sacar un límite, eso es todo. Ya, ok. ¿Ya? Imagínate que es como lo siguiente, como que tú dices, una función no es continua en un punto, pero el límite sí existe en ese punto. Ahí sería reparable. De hecho, esa es la definición de continuidad reparable. Ya. ¿Ya? Así. Y quería mostrar. Acá hay una cosa que se llama
grupos, me parece. Personas, profe, en persona están los grupos. Sí, hay una cosa como para mandarse cosas entre personas del grupo. Yo no caché cómo hacer eso. Profe, pero por ejemplo, los grupos están ahí donde grupos de estudiantes, al lado de eso. Acá, sí, po, acá aparecen los grupos. Acá, no, donde, al lado de todos, ahí dice grupo de estudiantes. Y ahí como, bueno, parece que también aparece. No, estos son como grupos que ustedes pueden armar, pero no para trabajar, sino que son para reunirse. Para eso está hecho esa parte. Ahí está el grupo. No, pero hay una parte justamente que está por aquí que lo que sirve es como para ver, para que ustedes puedan hablar entre ustedes. Quizá ahí en conferencia, ¿o no? De hecho, también aquí, pero aquí como que pueden armar una conferencia entre ustedes. Creo que cuando se meten ustedes a grupo, les aparece algo acá. Ah, el mensaje quizás. Pero no le aparece ahí. No, ahí sí, pero me aparece, por ejemplo, mi grupo, un grupo de profesores que una vez hicimos una capacitación, que se llamaba Martes 28. Si ustedes van a mensaje acá, les va a aparecer en grupo, su grupo igual. Ay, por ahí se puede hablar, ¿no? Y por ahí se puede hablar, mensajes privados como Ah, con... ¿Ya? Pero hay una parte como, aparte de esta, donde ustedes pueden trabajar como, tienen como un espacio de trabajo. Mira, en colaboraciones también pasa eso, ¿no? Ustedes se van a colaboraciones ahí y pueden hacer una colaboración entre el grupo, pueden subir archivos. Aquí no lo van a usar tanto porque en realidad la idea es que trabajen más como con el R y las funciones que hemos visto. Lo que sí le iba a pedir que vayan viendo lo de la base de datos al tiro, como que quieren trabajar y que ojalá sea algo que les guste, ya no tiene por qué ser algo eh, útil o nada, yo no es como evaluar eso, sino más bien que algo que les guste como usted, un tema que les guste. De hecho, alguien ya me ha mandado como correo y hay temas bastante interesantes de gente que quiere evaluar cosas. Ya, eso. ¿Qué me había preguntado por el grupo, por su grupo? yo. Ya, usted, sí, por ahora mándale un mensaje por ahí, te va a tu mensajería aquí, Por mensajería le y escribo. arriba tiene que aparecerte como grupo, sí, te va a aparecer como el grupo al que pertenece. Ah, ok. Si lo marco aquí, me parece nada cierto, porque con este grupo nunca nos mandamos un mensaje, pero aquí podrías como escribir uno nuevo, Ok. ¿ya? Avísame cómo te va con eso, ya, para que te puedas comunicar con el grupo y empieces a trabajar al tiro. Sí, esa es la idea. Gracias. Ya. Que estén bien. Nos vemos entonces. Les voy a subir esto. Recuerden que... les voy a mandar un mensaje, sí, para lo de la invitación para el domingo. Y antes de eso voy a reunir también a algunos que quieran... Y voy a ir recopilando información de qué cosas les ha costado hasta ahora de límites. Así que eso. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias, Profe. chao. Profe.